Hay cosas que se mueven en la penumbra, de las que nadie se atreve a hablar en voz alta, pero que todos han sentido alguna vez detrás de la espalda. En los tramos más solitarios de la carretera o en los rincones olvidados de las propiedades viejas, la línea entre nuestra realidad y lo inexplicable simplemente deja de existir. Quienes se han topado de frente con lo desconocido saben perfectamente que basta un solo segundo para que la tranquilidad se transforme en un terror absoluto. Podcast Eventos Paranormales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos, familia paranormal, a otro episodio más del podcast Eventos Paranormales. Esta noche vamos a tratar un tema controversial. La verdad es que es difícil de explicarlo con palabras, pero vamos a hacer lo mejor posible. Esta noche nos acompaña Jorge Velázquez, Cerito. Muchas gracias, Rich. O Rick, ¿cómo? Bueno, de últimos tiempos todo el mundo me dice Rich. Rich. Me ha gustado, pero bueno, Ricardo, Rich, como sea, no hay ningún problema. Pues esta noche vamos a tratar el tema de brujería. Así es. La verdad es que es un tema fuerte, aunque mucha gente no lo tome en serio como debería. He estado haciendo muchas reflexiones al respecto y tratando de hilar algunas ideas, porque bueno, tenemos que ver que la base fundamental es la magia. Y bueno, la magia puede ser buena, puede ser mala, todo depende de cuál sea el fin que intentemos alcanzar. Ahora, podemos utilizar la magia a conveniencia. Y bueno, yo tratando de hacer alguna analogía, recordaba mucho en la infancia como cuando juegas un videojuego, pues usas códigos secretos para vidas infinitas, para lo que sea. Y básicamente la magia son esos códigos secretos, ese manejo de energías que te va abriendo puertas o le va cerrando puertas a los demás. La usas para curar, la usas para dañar, la usas para enamorar a alguien. O sea, realmente es que la aplicación es diferente según la necesidad y pues el egoísmo de cada quien, ¿no? Sí, pero aquí hay un punto importante y que me encantaría debatir. A ver. Fíjate que tiene todo su comienzo, todo esto desde... Y vámonos directamente a los libros. Brujería la conocemos como la magia, como lo sobrenatural. Sin embargo, no empezó así. La magia empezó... No, perdón, no la magia. La brujería. La brujería como tal empezó como pactos. Todo esto, hablábamos de deidades, hablábamos de cosas que no conocíamos. Empieza todo este asunto haciendo una relación desde la parte mesopotámica, es decir, desde los primeros inicios de la humanidad, donde teníamos ahí una razón de algo desconocido, con lo cual se hacían pactos. ¿Para qué? Para obtener algo que no podían obtener de forma natural o de forma simple. ¿Qué es lo que hacían? Simplemente trataban de encontrar como algún tipo de hechizo, algún tipo, bueno, no hechizo, no, un conjunto de palabras, un conjunto de acciones que lo que ocasionaba que tuvieran algo así de sorpresa, como bien lo decías, uso a su favor de, pues de artilugios, artimañas, cualquier cosa para poder sobresalir más que cualquier otra de los habitantes. Y es algo muy curioso porque tiene que ver directamente con las deidades. Esto no nada más se detuvo ahí, hay vestigios de todo el mundo, donde también en Egipto, donde también en otros lugares como Europa del Norte, Europa del Este, donde tenían esta relación. Y lo más importante, África. África es uno de los puntos más importantes e inflexibles en cuanto estamos hablando de brujería. Tenemos conocimiento acerca de todo lo que es la magia, pues lo que vamos a llamar magia negra. Vudú, palo mayombe, brujería, se me olvidó, Aníbal. Todo este tipo de brujerías tiene su recinto directamente de África. Y bueno, algo que me llama mucho la atención y que poca gente conoce es de que todo esto tiene que ver con las diferentes deidades. Y de ser así, de cierto posible todo esto, ¿cómo carambas podríamos decir que solamente existe una sola religión o un solo Dios?
Cuando estamos hablando que en diferentes épocas de la humanidad se han hecho este tipo de pactos, se han hecho este tipo de conjuros, este tipo de acciones y demás con diferentes deidades. ¿O qué es lo que estamos apuntando? Porque sabemos y tenemos por entendido, y como la mayoría de la gente habla, ¿no? Como hay un bien, hay un mal. Pero ¿cuántas deidades representan ese bien o cuántas deidades representan ese mal? Y segunda, ¿realmente son deidades o simplemente son otro tipo de energías que no conocemos? Bueno, pero es que tal vez estamos hablando de algún tipo de egregor que se fue formando por la misma devoción de las personas hacia ese ente, hacia ese ser. Y bueno, tú bien lo mencionas, esto es muy antiguo, pero bueno, haciendo otra reflexión, vamos al inicio de la humanidad. O sea, en el inicio de la humanidad donde no había un conocimiento previo, donde todo era nuevo y todo se tenía que explorar, estas personas, estos seres humanos primitivos tenían que encontrar la forma primero de sobrevivir y tratar de sobrevivir a las inclemencias del tiempo y pues todo lo que los llegara a dañar con enfermedades, probando todo tipo de, bueno, de la mezcla de lo que tenían a la mano, hierbas, y cualquier tipo de menjurje que los pudiera, alargar su vida o curar de alguna enfermedad. Y bueno, acierto y error, acierto y error. Entonces, digo, en algún momento tuvieron que buscar algo que estuviera arriba de ellos, o sea, a lo mejor buscaron ese contacto con algo divino y que los fue llevando a otra cosa, ¿no? Entonces había que tratar de dividir entre lo que sería bien y mal, por lo menos para ellos, ¿no? Y se fueron haciendo a la idea de que había algo arriba y que tenían que darle devoción. Y a lo mejor eso pudo haber creado algún tipo de egregor que después le pudieron dar un nombre. Y bueno, eso va creando pues ese tipo de devoción. Y pues si alguien me sigue, pues también sigue, bueno, si alguien me sigue, también sigue esa misma creencia que yo tengo y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y bueno, de ahí ya vamos a pues las necesidades propias de cada ser humano, ¿no? Si tienes la codicia y pues Qué bueno, perdón que interrumpa. sí, La verdad es de que el humano siempre ha buscado como su propio bienestar, sí, claro, sin importarle los demás. Poca gente podemos decir que son buenas personas o somos buenas personas o son buenas personas. Todo depende del cristal con que se mire, ¿no? sí, claro. Porque a final de cuentas, como bien lo dijiste, el humano siempre trata de buscar su supervivencia, sin importar a quién tenga que atropellar, sin importar qué es lo que tenga que hacer. Pero también aquí viene la parte interesante de todo esto. Sí, si existe esta parte buena, esta parte mala, también debe de haber alguna forma de poderse contactar. Sí, claro. La brujería son pactos. Eso es de donde nace todo esto. Pero pactos con qué, pactos haciendo qué se requiere. Si realmente son pactos, entonces lo que se requiere es como una moneda de cambio. Sí, claro. En nosotros hablamos de dinero, nosotros hablamos de bienes. A lo mejor para estas energías que desconocemos y que no tenemos, o a lo mejor alguien sí tiene el gusto de conocer, o el disgusto de conocer también, es otro tipo de pago, es otro tipo de cambio, otro tipo de moneda. Ujú. Y bueno, se ha dicho desde hace muchos, muchos años que hay rituales que requieren sangre, que requieren sacrificios, pero esto también tiene un poquito de cabida con lo que es la religión católica cristiana. Yo sé que a lo Ujú. mejor es algo raro, pero aquí por lo menos en este lado de América, ha habido una situación de que cuando se trajo todo esto de la religión y que hablamos de muchos no vamos a hablar ni vamos a entonar ese punto, pero el libro mágico que nos habla acerca de esta religión es, en muchas de sus partes, dice que se requieren sacrificios, pero nunca se dice sacrificios humanos, sacrificios de esto. Fuerza de voluntad, se requiere mucho el tener la devoción y lo más importante, y esa palabra mágica, fe. Ujú. La fe no tiene que ver directamente con la iglesia, no tiene nada que ver con credos, con nada. La fe simplemente es la voluntad que tiene el humano de hacer algo. Y entonces, mucho de esto que habla de este libro es de que hay que tener fe para poder conseguir algo que no está fuera más bien que está fuera de nuestro control y nuestro dominio. ¿Quién nos dice que del otro lado de la energía, también se requiere este tipo de sacrificios? Sí, claro. Bueno, mira,
trayendo aquí a la mesa algunos extractos de algunas historias, porque bueno, yo soy un ávido consumidor de todo tipo de historias de terror y de muchos canales y de muchos documentales y demás. Hablan de que, bueno, eh, tú das, obviamente sí, tu tiempo, tu devoción, tu atención, y eso no se va al vacío, sino que te retribuye de algún modo. O sea, tú estás alimentando esas deidades con tu tiempo, porque bueno, el hecho de comprar una veladora, para tú obtener esa veladora, necesitas dar tiempo de vida, que es lo que te está costando tu sueldo, y eso lo estás invirtiendo en una veladora para una deidad. Entonces, sí estás brindando algo de ti por el simple hecho de comprar esa veladora, esas flores, tabaco, cualquier cosa que tú le quieras ofrendar. Entonces, bueno, hay gente que es muy extrema y que, bueno, hace todo tipo de sacrificios que no vamos a mencionar, pero que todo mundo sabe que hacen. Y bueno, eso me lleva a una historia, si me lo permites, porque bueno, si vamos a hablar de brujerías, tenemos que hablar de brujas. Y apenas tuve la fortuna de conocer a una persona que nos contó una historia de primera mano en el que ella tenía a su hija recién nacida. Estamos hablando de una niña de menos de 2 semanas de nacida y que bueno, era una niña sana, feliz, tranquila, normal como cualquier otra niña, pero que de la noche a la mañana empezó a cambiar. Empezó a estar inquieta, empezó con fiebres, empezó con un mal dormir. Y bueno, lo clásico que pues nadie sabe realmente, pues qué pasa, ¿no? La niña no estaba bautizada, ni mucho menos. La mujer en cuestión pues no sabía qué hacer con ella. Y bueno, lo clásico, vas al doctor y la niña está bien, no tiene ningún síntoma de nada, pero la niña duerme intranquila. Pues ella, por el contexto en el que vive, que es un pueblo, pues lo clásico, van con una persona que sabe un poco de brujería, un poco de ritos, o que se dedica a hacer rezos y demás. Y en este caso dice, no, es que a tu niña ya la chupó una bruja. ¿Cómo pasa esto? Porque bueno, es un ambiente y es un tiempo en el que realmente se le brinda mucho cuidado a los niños, incluso duermen con los papás. Entonces dices, es que eso no puede ser. Dice, pero bueno, ¿por qué tienes que perder? Y resulta ser que llevó a la niña con esta bruja, la revisa y no, pues sí, efectivamente. Le da un menjurje que dice que olía horrible. Dice, mira, con que le des un par de cucharadas durante unos días, con eso yo creo que va a quedar. No quedaba. Y a resumidas cuentas, le dijo, pues no hay de otra. Dice, tráemela. Y le sopló en la mollera. O sea, la verdad es que no te lo sabría explicar porque tampoco me lo pudo explicar ella. Dice, y santo remedio. Al día siguiente la llevamos a bautizar y como si nada. Ahora, este tipo de personas que se dedican a la brujería, pues algo tienen que ofrendar y que no lo van a dar propio. Entonces, digo, yo no sé si es un sacrificio para obtener juventud, obtener beneficios económicos, obtener salud. Y bueno, pues se hacen de lo que tienen a la mano y si es en un pueblo, pues ni modo, ¿no? O sea, no hay muchas cámaras, no hay mucha vigilancia, los vecinos están muy separados. Entonces, sí se me hace muy extraño que este tipo de personas, digo, porque no conozco a una persona que se dedique o viva de eso o que abiertamente lo vaya a decir, pero existe y hemos escuchado muchas veces eso. De hecho, hay algunos videos malísimos en los que aparecen como tipo sombras, como tipo animales que dicen es que es una bruja. Y hay miles de historias de que atraparon a una lechuza, atraparon a por cierto, esta misma persona se dio cuenta de la bruja, perdón, fue importantísima, se me olvidó completamente, que la vieron a ella supuestamente transformada en un tipo de, ay, ¿cómo se llama? Como un pavo. ¿Un guajolote? Un guajolote, exactamente. Pero obviamente de un tamaño
muy, Superior. muy superior a un guajolote normal. Entonces, dice, es que eso no existe en la realidad. O sea, no hay un guajolote de ese tamaño, y menos que viviera de forma salvaje. Entonces, por eso es que ellos se dieron cuenta de que existía una bruja. Y, bueno, aparte de todo, o sea, algún tipo de nahualismo o algún tipo de transformación, porque eso es lo más extraño. ¿Cómo hacen ellos para poder transformarse en un ser, digamos, normal, común, y hacer sus fechorías? Porque obviamente no ven a una persona, a una mujer, a un hombre haciendo este tipo de cosas. Entonces, es muy extraño, es muy extraño. Y bueno, ahí también me sale la duda, o sea, ¿realmente estas personas nacen con ese don o alguien tiene la capacidad de enseñarlo? Porque, digo, desafía toda lógica el poder llegar a ese punto. O sea, ¿cómo te puedes tú beneficiar de la magia para llegar a ese punto de una transformación? O sea, ya no digas volar, ya no digas aparecerte. O sea, ¿cómo poder aprovechar la energía vital de un recién nacido para tu beneficio? Se me hace muy increíble. ¿Qué te Es parece esa que historia? ahí te va A ver. algo importante. Tocaste 2 temas importantísimos aquí. Primero, el causar daño a alguien más. A final de cuentas, estás haciendo un sacrificio, estás causando dolor, estás causando pena, estás causando una baja en algo, ¿no? Estás haciendo un cambio de energía positiva, negativa. Y esto es lo que relacionamos directamente con lo que es la brujería. Siempre se habla acerca de cuchillos, navajas, garrotes, cosas que son malas. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque yo recuerdo mucho del pueblo donde son mis papás. Recordaba, bueno, mi papá principalmente. Yo recuerdo una historia que era muy común, ¿no? Que decían, es que siempre hay que ponerle las tijeras abajo del niño para que la bruja se espante. Y entonces esto se relaciona directamente con esto, ¿no? Yo sufrí, y que ya se los he platicado en otras ocasiones, yo sufrí de una brujería muy fuerte y tú estabas también en eso, donde yo me encontré un manojo de cuchillos, navajas, tijeras debajo de mi cama, cuando no tenían forma de saber que yo vivía ahí. Y todo esto estaba amarrado con un hilo rojo. Entonces, esto lo estoy haciendo como reflexión un poquito. Todo tiene que ver directamente con causar daño, con hacer mal, con esa parte lacerante, ¿no? Con herramientas que son dañinas. Y la otra parte que tocaste durante la historia, la parte de el pueblo, la falta o la ausencia de población, la ausencia de luz, la ausencia de cámaras, o lugares que se encuentran todavía un poquito deshabitados. Entonces, quiere decir, y esto existe la prueba desde hace muchos años, de que todo lo que es relacionado con la brujería no nada más tiene que ver con ese tipo de pactos, con ese tipo de sacrificios, sino también de personas que se aíslan. ¿Y por qué se ocasiona esto? Bueno, dicen por ahí, y hay muchos investigadores que lo han comprobado, que las personas, lo que llegamos a un punto de que es de inflexión y zona de confort, en algún momento de nuestra vida, donde si nosotros nos atrevemos a salir un poquito nada más, podemos hacer cosas gigantescas, tocar temas que uno no está acostumbrado. Y me acuerdo mucho de Mr. Crowley, que decía, la investigación es lo que permite abrir la mente del hombre. Investigó demasiado, habló demasiado de muchas cosas, pero lo más importante de esto es de que, como bien decías, ¿se tiene el don o se busca? Creo yo que cualquier persona tiene la capacidad de encontrar lo que está buscando, y dicen que el que busca encuentra. Si tú te dedicas el tiempo suficiente para encontrar este tipo de artimañas, artilugios, hechizos, pactos y demás, todo mundo tiene la capacidad de poder lograrlo o conseguirlo. Hay personas, y vamos a hablar desde el otro lado, ¿no? Los sacerdotes, las personas iluminadas, los que están del lado positivo de la energía. Se dicen que están más cerca de la entidad. No voy a mencionar exactamente qué. Simplemente ¿por qué? Porque han pasado mucho tiempo de su vida estudiando eso. ¿Quién te dice que no puedes hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado? Debe de ser porque también hay personas que se dedican
a quitar todo ese tipo de males, a prevenirlo. Porque, bueno, basado en las historias que yo he podido escuchar o que me han podido compartir, o sea, digo, está el lado que quiere plantar el mal y está la otra cara de la moneda, aquel que se dedica a quitar ese mal. Y prácticamente uno es ponerlo y el otro te da la opción. Dice, ¿lo quitamos o lo regresamos? Tú dime. Ujú. Y bueno, vamos a continuar con una historia, pero primero que nada, familia paranormal. Yo los invito de verdad, de todo corazón, a que nos regalen un like, a que nos regalen un comentario, a que se suscriban y que compartan estos videos. Si les interesa el tema, por favor, ayúdenos a enriquecerlo. Compártanos sus historias. Y digo, no hay historias que vayamos a juzgar, pero denos más contenido para poder compartirlo con todos ustedes. Y de verdad los invitamos si en algún momento quieren mandarlo por mensaje, por llamada, vamos a encontrar el modo de que podamos hacer más cercano ese contacto y vamos a ver juntos crecer este canal. Y bueno, hay otra historia que también una persona muy cercana en mi trabajo me comentó y la verdad es que me ha estado rondando la cabeza bastante porque, bueno, todavía no ha tenido un desenlace. Vamos a tratar de hacer la historia lo más concisa posible. Mi compañero de trabajo vive cerca de Atlacomulco. Él me comentaba que su suegra, de la noche a la mañana, digo, es una persona mayor, ya ronda los 60, 70 años, pero era una persona sana. Y de la noche a la mañana decayó. Se fue a menos, a menos, a menos, a menos, a menos, hasta que los doctores pues prácticamente ya la estaban desahuciando. La señora pues perdió el apetito, eso la llevó a estar en cama y de estar en cama ya no se levantó. Por lo que me dice mi amigo, la señora casi dejó hasta de hablar, porque cualquiera que fuera el mal que la quejaba, que no la encontraban, pues ya la había tenido disminuida completamente y pues ya ellos ya la daban por desahuciada y llegas a buscar una solución cuando todo lo convencional ya no te daban para más. O sea, si ya fuiste con todos los doctores especialistas, ya le hiciste los exámenes, pues no te queda de otra que buscar soluciones alternativas. Y bueno, contra todo buen juicio de su familia, terminaron con una bruja. Aquí lo extraño es que la bruja dijo, no se preocupe, vamos a ver qué se puede hacer y si se puede hacer, con mucho gusto les ayudo. Les hizo una pequeña lectura de cartas, obviamente pues vio a la persona y aquí lo extraño y lo que le asombra a mi amigo es que le dice, es que la señora está enterrada. Ah, va a estar enterrada, ¿eso qué es? Pues sí, mira, yo les voy a dar una dirección, ¿sí? Y ustedes vayan. No te preocupes. O sea, cuando tú estés ahí, tú vas a saber dónde es. Digo, bueno, ok, está bien. Y estamos hablando de que le dio una dirección que estaba prácticamente a media hora o 20 minutos. Entonces, le pagan, le agradecen, se va el suegro me parece que con su hijo, y llegan al punto. Y les había señalado un árbol que estaba en la zona. Y dices, bueno, ok, pues no había nada, o sea, no había panteones, es que está enterrada en el panteón. No, o sea, era un paraje en medio de la nada, solamente como referencia estaba un árbol y una piedra grande. Y dice, yo no te sé decir exactamente dónde, solamente busca ese lugar y tú solito lo vas a ver. Y más o menos viendo la zona, vio un área que no estaba, digamos, con pasto, que estaba muy árida, y pues, fue lo primero que se le ocurrió. Y digo, si va a estar enterrado, va a estar aquí. Y buscando un poquito, no fue muy difícil encontrar una pequeña área que se veía diferente a todo lo demás. Sacar una pala, 1, 2, 3, ahí están como unos 5 o 10 minutos, porque no era prácticamente a ras de piso, sino sí estaba un poquito abajo. Pues dicho y hecho, topan con un frasco,
lo sacan con mucho cuidado, eso sí les dice, usen guantes, no toquen nada, y es un frasco guardado en una bolsa negra. Lo sacan, lo abren, y viene cabello, viene foto de la señora, viene nombre, viene algunos datos personales. Normalmente lo que dicen es que se usa nombre completo y fecha de nacimiento. O sea, eso no lo hace cualquier persona, porque para que tenga la cercanía de obtener el material directo de la persona, en este caso cabello. La fotografía, mira, te lo puedo creer, pero también que sepan nombre completo y fecha de nacimiento. O sea, forzosamente fue una persona cercana a la familia. ¿Cuál era la intención? Nadie lo sabe. Envidias, avaricia o simplemente una revancha, no lo sé. Pero bueno, por las circunstancias en las que me dicen, digo, si hubiera sido a lo mejor una mujer joven, podrías decir alguna diferencia ahí entre, bueno, una cuestión de amor. Pero aquí solamente se me ocurre, o sea, pelear una herencia, o sea, alguna envidia, o sea, algo muy concreto. Hasta la fecha no han podido saber realmente quién pudo haber sido, porque ellos mira, ya no se quisieron ni meter, ya no regresaron con la bruja, pero aquí lo extraño y lo sorprendente, digo, aparte de que hayan podido encontrar un frasco en medio de la nada, te digo, con estos datos, que la persona prácticamente dio un giro de 180 de cómo estaba. Digo, no regresó al punto donde inició, pero, o sea, prácticamente ese mismo día, la señora dijo, trágame de comer, tengo hambre. Y de ahí fue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Digo, sigue con doctores, sigue con tratamiento ya tradicional, vitaminas y todo tipo de medicamentos, que bueno, la han sacado a flote. Pero digo, o sea, prácticamente la señora de estar con un pie del otro lado, ahorita ya sigue, digo, ahorita ya está cumpliendo, yo creo que a estas fechas, unos 9 meses, 10 meses de que fue esto. Digo, apenas la semana pasada la llevaron otra vez al doctor, como para una revisión periódica, y digo, la señora, pues, volvió a nacer, porque te digo, prácticamente estaba ya del otro lado. Entonces nos lleva a esto, digo, el usar este tipo de medios o este tipo de contacto con este tipo de personas que tiene esa sensibilidad, que tiene la forma de canalizar tanto lo bueno como lo malo. Porque te digo, como había una persona que no tenía los escrúpulos y que solamente buscaba pues el beneficio económico para hacer ese mal, asimismo había una persona que pues tenía el conocimiento y las habilidades para reconocer que era algo no natural y que pudo pues llevarlo a mejor cauce, ¿no? Y digo, aquí una lectura de cartas, digo también, esas adivinaciones, pues la verdad, a mí se me hace algo increíble. Digo, si alguien tiene una historia de verdad, por favor, compártanosla. Y si hay alguien que, pues, tiene el conocimiento y nos puede explicar qué hay detrás de lo que nosotros no podemos entender, que lo que no vemos o lo que no podemos discernir con el conocimiento que tenemos, pues los invitamos a que nos hagan una confesión anónima. Porque bueno, aunado a esto, yo hago algunas conexiones con algunos contenidos que alguna vez he escuchado. Y bueno, escuché la narración de alguna chica que en algún momento ella sí nació con esa habilidad, pero que le encausó al mal. Entonces, prácticamente decía ella que todo lo que hacía lo podía hacer por herencia generacional, por lazos sanguíneos, pero que bueno, todo ese mal que haces la iba desgastando, le iba desgastando. O sea, la persona que al final escribe la confesión ya es una persona mayor y acabada por el tiempo y consumida por el odio, el rencor y por todo el mal que había hecho, eh, con un beneficio económico o simplemente porque de su ser le salía a hacer el mal, ¿no? Entonces, digo, ¿es extraño? Sí. Hasta el momento, pues digo, no hay muchas explicaciones porque, bueno, así es ahorita la magia. No hemos podido discernir en qué punto todo eso se puede replicar como un método científico y que todos lo pudiéramos hacer.
Por eso es que mi entendimiento es que no todos pueden llegar a dominar eso por mucho estudio. Pero, a ver, ¿qué me dirías? Yo digo que sí. Yo digo que cualquier persona tiene la capacidad de lograr encontrar lo que quiere. Obvio, hay personas como tal que nacen con talentos diferentes, ¿no? Hay personas, perdón, que tienen capacidades distintas a lo de otras personas. Hay personas que pueden memorizar algo con facilidad. Hay otras que pueden tocar instrumentos musicales. Lo mismo debe de ocurrir para este tipo de eventos y situaciones. Debe de tener gente de que nace con esa facilidad de aprender esto, ¿no? Y creo yo que también hay ciertos grupos, y es que también hay que hablar acerca de esto. Cuando estamos hablando de brujas como tal, llamamos el aquelarre. Pero ¿cómo una bruja identifica a otra bruja o una posible bruja? Es algo que nosotros tampoco tenemos conocimiento. Si alguien lo sabe, nos invitamos a que nos hagan de nuestro conocimiento para saber qué es lo que ocurre. Pero también, importante, es de que una persona, la mayoría de nosotros queremos buscar como esa parte mística, mágica, que es diferente, que nos hace únicos, y entonces empezamos a experimentar. Y esto tiene una tendencia de buscar cosas para hacernos distintas, y la mayoría es en la adolescencia. Si nos vamos a hablar a cómo es el pensamiento tradicional, queremos destacar siempre. Y entonces, si no podemos destacar en el ámbito natural, y digo natural, puedo hacerlo algo, pues, partidos de fútbol o, no sé, ser popular o simplemente en el estudio, qué sé yo. Tenemos que tratar de encontrar una manera de poder ser como únicos, distintos, diferentes, ser como el destacamiento propio, ¿no? Y en esta etapa, el ser humano se vuelve más curioso, el leer un poquito nos permite abrir la mente un poco más, y aparte estamos en la época donde nos convertimos en esponjas, donde todo el conocimiento que nos llega por nuestra propia parte se vuelve como la parte fundamental de nuestro ser. ¿Qué voy con esto? En la mayoría de los casos, todas las brujas que conocemos o todos los brujos que conocemos, por ciencia ficción, por películas, por todo lo que tú quieras, son personas de la tercera edad. Excepto Sabrina. Bueno, es una excepción, ¿no? Sabrina, la bruja adolescente, para los que no la conocen. La original, no la de Netflix. Pero el detalle es de que vemos generalmente a los brujos como de estos viejitos al estilo Gargamel, de Merlín, como un Merlín, barba larga, de muchísimos años. ¿Y esto por qué? Por las cuestiones de conocimiento. Y entonces, si dedicas tu vida desde tu adolescencia hasta que tienes una tercera edad, quiere decir de que sí vas a obtener, a lo mejor te vas a tardar más, pero puedes obtener este poder. Te entiendo, pero realmente perdería mucho el propósito. O sea, digo, yo no tendré ningún problema de dedicar toda mi vida al estudio de la magia si voy a obtener el conocimiento, la sabiduría, la habilidad, pero realmente ya no vas a tener oportunidad de disfrutarla como cuando eres joven, ¿no? ¿Y quién dice que no? ¿Qué tal que el que se chupen al bebé es para obtener juventud? Esa es la teoría que muchos aceptan, sí, pero tengo mis dudas. Cerito, ¿tú tienes alguna historia que nos pudieras compartir? Sí, pero la quiero guardar hasta el final porque esto acaba de ocurrir esta misma semana. No me digas otra vez. Y es una historia muy fuerte, muy, que está impresionante. Impresionante. Antes de pasar a la historia, antes de pasar a otro tema, y antes de que nos vayamos ya casi al final de todo esto, Claro. algo importante que quiero destacar es que aquí en México y en todo lo que es la cultura latinoamericana, la brujería tiene un origen distinto. Ya hablamos acerca de la brujería que proviene de África, de Mesopotamia, de Europa, incluso de los griegos, etcétera, de muchos lugares. Pero aquí en Latinoamérica pasa algo curioso. Estamos divididos en dos secciones. La primera es entre los chamanes y brujos. ¿Por qué? Porque aquí se supone que en las culturas prehispánicas que teníamos de este lado, los dioses mismos hablaban directamente con una persona. Y esta persona se podía decir que estaba tocada por la entidad o por la deidad.
o por la mente superior. Y entonces se convertían en brujos y chamanes. ¿Qué era esto? Una persona que tenía la capacidad de hablar directamente con esta entidad y que le decía qué es lo que tenía que hacer para que pudiera llevar a cabo pues vamos a decirlo así, la parte buena de la energía. Desde que los campos de maíz tuvieran un buen fruto, hasta el otro punto, ¿no? De tener que apaciguar un volcán para no causar daños masivos. Y está del otro lado, la parte norte, donde teníamos a los indios, o bueno, no indios, sino a las personas, se me olvidó el término correcto para decirlo, políticamente correcto. Autóctonas. Vamos a decirlo así. A toda la parte de que se conectaban directamente con los elementos. Y los elementos que siempre han existido aquí en la Tierra eran parte de estas deidades, de estas energías, y los cuales hacían pactos directamente con ellos para que de la misma forma tuvieran ese fruto, para que tuvieran ahí sus ventajas, para que se alejara el mal. Incluso hay algunos bailes, algunas formas de cómo conectar todavía con esas deidades que al día de hoy se han convertido como, vamos a decirlo, parte meme, parte divertida, parte como risible. Pero, importantísimo de este lado es de que, a pesar de que son culturas completamente distintas y que no tuvimos el entendimiento de esta parte de la brujería hasta los años 1400, recaen en algo importante: el sacrificio, el entregar algo, la ofrenda, que a final de cuentas, si lo queremos ver en una forma o en un formato mucho más simple, la ofrenda como tal también es un sacrificio. Sí, porque a final de cuentas es de, no me voy a comer esta gallina para podértela entregar a ti, deidad. Y eso es algo que también no se habla mucho. ¿Por qué? Porque actualmente, de todos estos chamanes, brujos y demás, combinado con todas las religiones que nos han venido a abordar desde el otro lado del mundo, actualmente existen otras religiones. Y no quiero hablar en una en específico. Pero, por ejemplo, toda esta parte de la onda con entidades distintas, no quiero llamarlos santeros únicamente, porque hay diferentes cosas, ¿no? Se ha visto muy envuelto con personalidades que ya existieron. Y entonces, algo importante, sí, hay una religión de Crowley, hay una religión de santos, hay una religión que incluso tiene otros nombres muertos, ¿no? Hay incluso religiones que santifican a personas que vivieron aquí. Hay religiones que hablan y que condenan directamente a almas que hicieron mal aquí. Hay grupos que tuvieron como ese trascender cambiando de plano existencial, ¿no? Incluso hay en la actualidad hasta grupos que venden la idea de que algún día va a venir un ovni por nosotros para llevarnos a otro planeta. Pero todo esto, si te das cuenta, y es algo que quiero recalcar, que no importa el tipo de religión que se profese, no importa de dónde venga todo esto, siempre recae en algo, en una moneda de cambio que sea con sacrificio de cualquier tipo para lograr algo que no está a nuestro alcance. Como bien lo dijiste en tus historias, había gente que ponía a enterrar a alguien. ¿Y cómo hacía el sacrificio? Bueno, pues rifándose el físico, obteniendo cabello, obteniendo nombre, obteniendo la fecha de nacimiento, obteniendo la fotografía. Que de todo esto la fotografía creo que es en la actualidad lo más sencillo de conseguir, ¿no? He conocido y he sabido de otras historias donde van al extremo, donde incluso hay algún tipo de ofrenda que lo que ofrecen son las heces o los desechos de la persona. Sí. Y es algo todavía más terrible, ¿no? Porque ¿quién podría esperar de que alguien se vaya a hacer unos análisis y se robe la muestra? Sí, claro. He conocido también pactos que son de sangre y que ofrecen la sangre de otras personas, no nada más de animales. ¿Cuántos de estos rituales y cuántas cosas estas no hemos conocido que sacrifican otro tipo de personas, de menores dimensiones, por no decir nada, para no ofender? Más inocentes. Más inocentes, exactamente, a no ofender susceptibilidades. Y bueno,
dejando todo esto de lado y que quiero que nos hagamos un poquito conscientes de que la brujería no se trata de hacerle el bien o el mal a alguien, sino se trata más de un sacrificio para obtener algo que nosotros no podemos obtener por nuestros medios. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, yo te haré la pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a usar esa facilidad para conseguir algo? No, yo no. ¿Tú? Híjole, tengo que confesar que sí. Es que vamos a verlo desde un contexto muy general. Digo, todos tenemos deseos, todos tenemos inquietudes, todos tenemos pasiones que no podemos alcanzar de, bueno, no siempre se puede alcanzar de la manera correcta, ¿no? Aquí en el canal hay un especial de amarres, que la verdad está interesante, por favor revísenlo. Y bueno, así como ese, hay muchos ejemplos. Digo, porque es que todo el mundo quiere que le vaya bien. O sea, el otro día leía una reflexión de que las únicas dos personas que quieren que tú lo superes en la vida son tus padres. Después de ellos, nadie va a querer que tú lo superes. Entonces, si tú tienes por un medio económico, por un medio X, conseguir lo que tú más deseas, a lo mejor es suerte, a lo mejor es belleza, a lo mejor es poder de seducción, y bueno, seducción en general, porque los políticos son conocidos por acercarse, incluso a tener a su brujo de cabecera, que son los que les hacen limpias, protecciones. De hecho, entre mis conocidos tengo un masón que espero en algún momento podamos tener alguna entrevista con él, que también hace brujería. Y de hecho, en una plática me confesó que él tenía a varias personas de la política del Estado protegidos, porque él tiene la sensibilidad de ver, vamos a decir, el campo del aura, y ahí es donde ve que hay en la tonalidad se ve cuando la persona no está al 100. Entonces, él, en su conocimiento y con su habilidad natural, por eso te digo que es natural, él tiene esa sensibilidad de saber cuando una persona está siendo atacada o a lo mejor está siendo trabajada. Y bueno, pues sí, digo, es que yo insisto, o sea, digo, yo sí era de los que si había el código de vidas infinitas en el videojuego, te podías saltar 8 niveles para acabar el videojuego, pues lo hacías. A lo mejor una vez por curiosidad, a lo mejor 2 veces, porque ya sabías que funcionaba. O sea, yo no lo veo tan descabellado. Entiendo tu punto, entiendo que lo que tú has conseguido ha sido a base de esfuerzo y te es más gratificante. Pero a veces creo que, bueno, la gente que usa y abusa de esos medios entiende que el fin justifica los medios. Pero bueno, a lo mejor son muy retorcidos sus deseos o son muy egoístas, ¿no? Porque el simple hecho de saltarte ese libre albedrío que todos tenemos para poder satisfacerte, digo, a lo mejor es una línea que no cruzaría, pero vamos a decir, o sea, a lo mejor no haces o sea, no abusas de ese libre albedrío o de esa libertad, ¿no? Pero a lo mejor buscas el modo de volverte más deseable o buscas la suerte más cercana. O sea, porque es que a veces no es llegar al medio, bueno, perdón, no usar el medio para llegar al punto final. O sea, hay pequeños cruces que te llevan a lo que tú quieres. O sea, a lo mejor no pides el melate, pero sí pides que la suerte te vaya acercando de cierta forma a lograr tus objetivos. O sea, es que de verdad, o sea, yo a veces he hecho esa pregunta y esa se la dejo a todos ustedes, donde sea que nos estén viendo. O sea, realmente tenemos un camino trazado y que no importa lo que hagas, pues siempre vas a llegar al mismo punto. Entonces, digo, hay esos códigos secretos, hay esas trampas. O sea, digo, por eso te digo, yo creo que sí lo haría, a lo mejor no llegar a algo tan extremo,
pero que también me deje algo a mí, ¿no? Que yo tenga esa oportunidad de, con mis habilidades, con mi conocimiento, con mi convicción, alcanzarlo. Pero si hay algo que me dé esa ventaja, y digo, yo a veces lo ejemplifico mucho con los videojuegos, porque muchos de mi generación jugaron videojuegos en los que si tú le ponías una armadura, tenías mayor ataque, mayor fuerza, mayor resistencia. Y bueno, por eso es que todo el mundo se hace de todo tipo de amuletos. O sea, digo, y no le quito mérito a uno sobre otro, ¿no? Hay gente que carga su cruz, hay gente que carga su, vamos a decir, su triqueta, o trae algún tipo de Su nudo de bruja. lo que sea. O sea, y llegamos al punto en que hay cosas que no tendrían nada que ver, pero por eso hay gente que trae su listón rojo, por eso las señoras embarazadas se ponen su listón con la luna llena. O sea, porque se entiende que funciona, y si no lo haces, a lo mejor no pasa nada. Pero si te puedes proteger, o si puedes mejorar tu entorno. Lo entiendo. Y aquí te va una reflexión de eso. A ver. Es lo mismo que el derecho. Es algo tan sencillo como esto. Tus privilegios se acaban hasta donde termina el derecho con los demás. Sí. En el momento que afectas a alguien más, ahí se acabó. Creo que ese es el límite que no debemos de exceder. Porque acuérdate, el karma funciona. Entre más karma negativo acumules, peor te va a ir en la vida. En fin, ya para cerrar esto, quiero concluir con una historia que acaba de ocurrir esta semana. Por favor. Estuvo cerca en la familia, acabamos de tener un fallecimiento. Fue una prima, muy joven, la verdad, no voy a dar más datos, muy reciente. Y entonces, pues en toda la parte de los rezos finales y demás, donde están velando y todo, llegó una persona que nosotros no teníamos el gusto de conocer. Con estos tintes chamanescos, es de Chiapas, reside aquí en el estado, no voy a dar más datos. Y lo vimos diferente, porque llegó descalzo, llegó con ropas blancas, etc. Y entonces, el susto que habían pasado a la familia de esta persona fue tan grande que le diagnosticaron diabetes. Fue una muerte muy horrible, fue una muerte muy trágica. Y entonces, esta persona llega y llega diciendo, tú, y tú, y tú, y señalando a una persona muy cercana a mí, están mal. Sacó de su mochila, maleta, morral, como quieras llamarlo, tejido, una hierba, una raíz, y la cortó. Y dijo, tienen que comerse esto. Todos así como que, pues, espérate, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué es? No, no, que es un conocido de la familia, empiezan a explicar de dónde viene, etcétera, etcétera, etcétera. Cómanselo, no pasa nada. Él se dedica a hacer herbolaria y cura con estas cosas y no sé qué. Se comieron la raíz. A todos les hizo un daño, pero tremendo. Tremendo, o sea, de tener el baño ocupado ahí durante un largo lapso. Hicieron, pues ya los últimos ritos, enterraron a la persona, etc. Y entonces, casualmente, la mamá de esta persona tenía ayer sus estudios para control, porque ya es una persona de la tercera edad y que le están dando cuidado. Cuando le llevaron, que le dieron la mala noticia y la sorpresa de todo esto, le hicieron un chequeo rápido, presión, azúcar, etcétera. El azúcar la tenía casi en 300 unidades. Y entonces le dicen, no, pues la presión igual por las nubes. El día que estaban ya sepultándola, pues se desmayó, la llevaron de emergencia y bueno, ya, no andemos más en el tema. Cuando hacen el chequeo, le dice, vuélvelos a hacer. ¿Por qué? Es que no es posible que haya bajado los niveles de un día para otro. Vuelven a hacer los chequeos, presión normal. Azúcar, 83 unidades. Okay. Y entonces el médico lo único que dijo, bueno, pues es que pudo haber sido el sobresalto, pudo haber sido esto, pudo haber sido lo otro.
que nos platican esto y entonces empiezan así a ver quién y quién no. Háganse la prueba también. Todos azúcar normal. Los mismos que habían tomado ayer. Todos diabéticos. ¿Explicación? No lo sé. No, ninguna. ¿Brujería? No lo creo. No, es un amplio conocimiento definitivamente de las raíces mexicanas o de la herbolaria mexicana. Le preguntamos, ¿qué hierba es? Ni él sabía. Bueno, sí, claro, bueno, pero bueno, es que a lo mejor no tiene un nombre conocido, pero lo tiene probado. Yo lo único que digo es, maldita sea la suerte porque mamá no estuvo ahí. Pero bueno. Impresionante, ¿eh? La verdad es que, bueno, a mí lo que me gusta de este tipo de casos es que no son sacados de internet. O sea, todos estos casos los hemos vivido, hemos estado cercanos de las personas que nos los han contado. O sea, y la verdad, digo, salvo la opinión de cualquiera de todos ustedes, digo, queda nuestra credibilidad en duda, pero de verdad, o sea, hemos tenido la fortuna y bueno, fortuna y casualidad de estar en el momento correcto y preguntarle a la persona que realmente ha vivido y que tiene la apertura, porque hay muchas personas que se lo guardan. O sea, casos terribles, que pues nadie quiere contar. Exacto. Nadie quiere contar. Familia Paranormal, pues por hoy creo que lo vamos a dejar aquí. Hay muchas historias que todavía quedan pendientes de este y otros temas, pero los invitamos, si alguno de ustedes tiene la inquietud de platicarnos algo o quiere aportar algo a cualquiera de los temas de este o cualquier otro tema que ya hayamos tratado o vayamos a tratar, no hay ningún problema, por favor, tengan la confianza, de verdad, se puede respetar ese anonimato, porque digo, tampoco se trata de dañar a nadie, y es que eso es lo que mucha gente teme, a la burla, a la presión social, pero conozco muchas personas que han vivido todo tipo de tragedias, por la magia, por la brujería, miles de casos raros que no siempre tienen la apertura de contarlos. También digo, hay personas que ven gente, que ven duendes y gnomos y muchos seres maravillosos y fantásticos, que bueno, al ojo humano no están a la vista, pero ellos tienen esa sensibilidad. Así que, por favor, apóyanos, comparte este video, mándanos una historia, deja un comentario, dale like, compartan. ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? Activen las notificaciones. Activen las notificaciones. Y que lo más importante, síganos. No cuesta nada más que un clic. Exactamente. Y bueno, familia paranormal, por esta noche aquí lo dejamos. Espero que muy pronto nos volvamos a reencontrar con nuevas historias, nuevos comentarios, investigaciones. Tenemos muchas cosas pendientes por hacer, pero bueno, por esta noche se nos acabó el tiempo. Los esperamos en la próxima.